Una consulta. ¿Alguien identificó cuál era la clave que no era? Si es que era de algún otro arquitecto conocido, o si simplemente se notaba que no era de él. Monocromático y de madera. A ver, en pocas palabras, ¿era bien notorio que era recontra distinto? O más o menos algo hacía dudar, como que hacía pensar, no, tal vez sí es de Barragán esa cosa. Ah, habían dos de madera, y uno de ellos me imagino que será de Barragán entonces. A ver, ¿cuál obra es amplia en madera de Barragán? Porque Barragán no utiliza madera, pero utiliza como decoración. ¿Una iglesia de madera? Iglesia de madera. ¿Cuál? Iglesia de madera que tenía una gran luz. No, esa no. Ah, esta de acá. ¿Y dónde está la madera? ¿En el piso? Chicos, no me confundan, por favor, decídanse. Por supuesto, prende el micrófono, porque así me están confundiendo más. Esa imagen es solamente que en otra posición. Esta de acá, o sea, era de esa obra, ajá, pero otra imagen. sí es, ajá, sí, porque había como, como una especie de ventana en la pared, algo así. Ahí está esa, ajá, esa imagen. Esta. Ya. ¿Y la otra cuál era? O sea, esta era la que les hacía dudar entonces. ¿Y la otra la has identificado o no? Es que no sé de quién será, pero la otra era, ¿O cómo era en todo caso? creo que era muy minimalista. Era un agujero, ajá, en la pared y el techo, todo madera. ¿Alguna curva? No, ¿Esa era la otra, Jason? esa según yo sí era. Sí, O sea, esa era la otra, esa era la que no era. no, ese sí es. Claro, porque ese es de Barragán. Sí, este es el techo tiene de Barragán. Ah, ya. Ya, entonces, bueno, entonces venía esa imagen, es la otra imagen, y la otra, la que no era, describa, ¿no? Más o menos para poder identificar la obra, porque no, si no, no la saco. No sé, pero atrás había un bosque, como un parque, una planta. Atrás un bosque, falta que sea de Tadabando, la iglesia del agua. ¿Está? No, era pura madera. Bueno, yo lo veía. Ah, todo pro madera. Era una caja con huecos. Una caja con huecos, pero sería una iglesia también. No, era una casa. Caja con huecos. Bueno, con unos huecos grandes. ¿Con huecos de qué tipo? Agujeros grandes cuadrados. O sea, sí entraba una luz.
pero El era color muy sobre, creo yo. No sé, no era no tenía color. tan llamativo, ajá, como los demás. Ya, creo que más o menos sí sé a cuál te refieres. No me acuerdo quién es el arquitecto, pero creo que sé a cuál te refieres. Espacio enorme, bastante alto. No recuerdo, pero creo que sí era entre dos personas en la foto. Sí, creo que sí. Ah, no, no era tanto, porque lo que yo me estoy imaginando, hay una iglesia que es así enorme, gigantesca, ortogonal, con una tremenda entrada de los paredes bastante alta. No, pero no es iglesia, es casita. Ah, no era iglesia. No es una casa, hay dos personas ahí, no más ayuda. Ah, entonces normal, pues. Pero ya bueno, ¿y qué pasa con lo de, qué pasó con lo de, quién fue el otro? Con Niemeyer. Ahora, Niemeyer me comentaste que vino la Catedral de Brasilia en la pregunta de estructuras. Ujú. Luego vamos a chequear eso, chicos, ¿ya? Luego vamos a chequear eso. Ah, pusieron el pabellón alemán. Ah, ratas. O sea, ya, claro, o sea, concreto y todo lo demás, pero bueno, o sea, Niemeyer, quien conoce algo de la obrita de Niemeyer es que Niemeyer adora los traseros, así que, o sea, y no lo digo yo y no lo digo por joder, o sea, Niemeyer justamente él basa su arquitectura en la curva de la mujer. Y él mismo, o sea, hay una entrevista en YouTube en la que le preguntan por qué utiliza eso y le dice que es de las cosas más bonitas que ha visto, o sea, es que es la curva de la mujer, decía él. Y me imagino, si es brasileño, imagínense ver a las brasileñas durante toda su vida, se quedó con esa idea y basó su obra completa en eso y ha ganado Pritzkers y todo lo demás y ha vivido durante 106 años. Rubén, O sea, alarga la sobre vida. Dime, dime. Niemeyer se ha subido a la página web, en el blog, hace una semana, hace unos meses. Y se subió Ajá, ¿y qué justamente fue? todo eso. Se subió en qué se basó su obra, se subió un montón de cosas. Ah, ¿sí? Man, ya, Así que, chévere. sí, así que todo está ahí, todo. Ah, chévere, chévere. Quien ha estado informado, ya, pues ahí está linda. Pero no, igual, o sea, a Niemeyer no hay que conocerlo mucho para saber que le gusta la curva. O sea, y si te ponen el pabellón alemán es más ortogonal que la patada. Pues. Pabellón alemán en Barcelona. Por donde lo vean, el pabellón alemán no tiene curva alguna, muchachos, por donde lo quieran ver. ¿Ya? Bueno, la única curva que existe en el pabellón alemán es en la escultura, en el despertar. Acá está. Literal, único. Luego, fuera de eso, luego todo es curvo. Pero eso sí, claro que son tremendamente modernistas. Ambos. Me imagino que por ahí tal vez alguien se haya podido confundir. Ojalá que haya gente que se haya confundido, porque como les digo, el examen al parecer ha pecado de sencillo, ha pecado de simple. Ahora, lo que les comentaba, apareció la Catedral de Brasilia en las preguntas de, para dejar un poquito esas de historia. O no, para terminar de una vez, vino un pintor, me dicen también. ¿Qué pintor fue el que vino? ¿Alguien lo recuerda? Mm, Chirico. Chirico, sí, sí, sí. Chichico le dicen. Giorgio di Chirico, precursor del surrealismo. Este es el padre de Dalí prácticamente. ¿Y qué pregunta vino? Y, o sea, ya me imagino que les dieron unas características, una serie de descripciones, un mundo fantasioso, bla, 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 la clásica del surrealismo. ¿Cuál fue la, se reconoció más o menos la alternativa que era acá la que no era? Era una obra de había, un... ¿Un avión? ¿A los chicos? ¿Cuál era la alternativa que se veía sospechosa de que no era? Había una que tenía como un lapicito y casi no proyectaba mucha sombra, como un bodegón, Lápiz, algo así.
Un bodegón Había con un como un lápiz y lápiz casi no proyectaba. inclinado, parecido, porque habían varios objetos como de escritorio juntos. Y ya pues sí creo que esa no era. Habían dos que sí reflejaban la sombra bastante potente, que son, creo que hay una que es de las que estás ahí mostrando en la pantalla, estaba entre las claves y ya, bueno, eso sí se notaba que era por la descripción que daban. Ya, ahora, efectivamente, con Chirico pasan dos cosas, ya, justamente, como pueden ver en la tremenda, casi toda su obra, ya, las sombras siempre van a ser un juego que van a jugar siempre en la obra de Chirico. Me imagino que la que están comentando acerca de... A ver, un segundito, por favor, chicos, denme un momento, por favor. Y ahora sí, ¿qué fue? Ya me dicen que hubo esta. ¿Cuál fue la otra? Ah, la otra fue esta de acá, la de la persona en la ventana. La de Edward Hopper. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, o sea, ya, bueno, vinieron a hacer obras de Chirico y por ahí les metieron la de Edward Hopper. Edward Hopper y su gusto por las ventanas, sí. Entonces la finora era la de Edward Hopper, es lo que estoy entendiendo, muchachos. ¿Dónde está esa bendita? Esta. ¿Les incluyeron esta? A ver, chicos, déjenme entender. Entre las alternativas estaba esta pintura que obviamente es la que no pertenece a Chirico. ¿Correcto? Ahora, en la descripción de Chirico se les mencionaba que Chirico es surrealista. No solo decía de que sus obras proyectaban una sombra fuerte y que ponía pocas personas. Solamente eso decía. Y ya, pues, y esta tiene sombra, se podría interpretar que fuerte porque hay varios colores oscuros y hay una sola persona, así que sí podría pasar por según la descripción que les han dado. Ajá, yo también dudé porque tiene sombra y solo hay una persona. Y porque de ahí, como Exacto. dice uno del grupo, él decía que también él mismo describía sus obras como metafísicos. Claro, pero una cosa es metafísico, que es algo, o sea, metafísico es algo vacío, es algo etéreo. Ya es algo como que olvidable, por así decirlo. Eso se podría considerar metafísico, pero una cosa es metafísico y otra cosa es surrealista. Surrealista es una pesadilla prácticamente. Y acá no hay nada que sea raro, si se dan cuenta. O sea, si acá viésemos una ballena al fondo volando, entraríamos en el surrealismo. Pero si no hay nada quemado así como eso, pues no va a ser surreal, o sea, no va a ser surrealista. Eso de casi era, aunque debieron dárselas en la descripción, pero bueno, o sea, sí era comparable con las demás alternativas, que me imagino que eran quemadas.
Ya, bueno, entonces al menos una pregunta. Me imagino que esta, regalada no ha estado, pues. Ya, bueno, esas fueron las preguntas de conocimientos, entonces. Ahora, respecto a lo que les mencionaba, muchachos, ¿compresión o tracción? Acá está un poco más fácil. ¿Compresión o tracción, chicos? Jason, ¿tú qué marcas acá? Tracción, efectivamente. Hecho de ramitas, ¿cómo está eso? Ah, sí, había una construcción que era como hecho de paja. Por eso dice, parece como ramitas. Eran como de pajita todo. Y con formas medias curvas, así. ¿Pequeñito o enorme? Mm, no sé, en la foto se veía normal. Como de paja. ¿No habrá sido lo del Renzo Piano? Mm, Esto no. no, no. Tenemos una escultura, creo, que un edificio. Y ya, bueno, ya, aún así, ya. Si es un edificio así de ramitas, me imagino que es como que ramitas cruzadas o algo así, creo. Si son Ajá, sí, ramitas o estaban palitos entrelazadas. cruzados, tía, si son ramitas cruzadas, entrelazadas, tejidas, ¿qué es? ¿Compresión o tracción? ¿Tracción? Obvio, tracción. Eso siempre va a ser tracción. Recuerden que la compresión siempre se aplica más a piedras. En cuanto a materiales, cuando se ve el tema de materiales, ahí sí. Tracción es casi siempre a piedras. En concreto sí puede haber, algunas veces es compresión, pero la mayoría de veces en concreto es tracción también. ¿Algún otro edificio que recuerden de esa pregunta? Capo, piano. Eran dos preguntas de estas. Había un edificio, creo que era puro metal. Ya. Y como en las paredes, pues había cruces, formaban triángulos, creo. Una especie de Edificio de metal con O sea, cruces que pero, forman triángulos. pero básico, básico. Como, ya no sé cómo explicarlo. Mm, Ya, pero ese edificio si es metálico es tracción, eso sí lo marcaron. sí, sí. Ah, como les digo, eso se juega más con los materiales. Metálico, maderas,
concreto, casi siempre, sobre todo, o sea, metales y maderas, casi siempre es tracción. ¿Ya? La gran mayoría de veces en concreto va a ser tracción y piedra, compresión. Si se reconocen los materiales, ya. Ah, ya, de bambú, entonces. Aunque no es de listones de madera. Claro, eso normalmente lo hacían con bambú. Ah, la de Siquirban. Es uno parecido al de bosques de bambú, pero es más, no es tan ancho. En el del restaurante de ese de los bosques es bien abierto arriba. Sí, son Este era más delgadito. Era como esas columnas que tienen forma de abanico arriba. Así, como la eran columna delgadas. Ya. Pero ya bueno, igual, esas eran tracción de todas maneras también entonces. Ahora, ¿de estructuras vino una sola pregunta o dos? En las de fuerzas vinieron 2. Y en cada una habían, creo que, 5 imágenes. O sea, pero parecidas, compresión y tracción, también las dos. Sí, en todas era compresión y tracción. No vino más fuerzas como tensión. El problema es cuando ponen flexión y ahí se empieza a fregar todo. Porque, por ejemplo, esta de acá, la de... entonces fácil ya están corrigiendo eso. Porque ese es el problema clásico, pues. Porque, por ejemplo, esto de acá es flexión en realidad. Ese edificio es flexión. O sea, pero ya, si han estado en la última etapa del taller, ustedes saben que flexión es compresión y tracción al mismo tiempo. Pero el que predomina en este modelo en específico va a ser la tracción. Menos mal que solamente se han puesto entre compresión y tracción, porque si ponían flexión, corte, ahí es donde se empieza a fregar todo. Ya. ¿La otra pregunta cuál era? Tenemos las dos de estructuras, ya hasta ahí veíamos 5 preguntas. Había otra pregunta de esto, de vista. Bueno, me dicen que hubo una clásica de vistas que les daban, ¿cómo que el reloj que es? ¿A qué te refieres? Esto, el campanario, esta es la torre del campanario. No te entiendo, Andreita, ¿a qué te refieres? Prende tu micrófono, por favor. Ah, ¿te refieres en esa imagen del campanario que sería compresión o tracción? Si te refieres a la parte de arriba, sería tracción y la parte baja sería compresión. Pero ¿cuál importa más? No Yo vino diría ya, que pero es duda. es que sería la clásica pregunta ambigua, que, o sea, ¿cuál importa más? En cuanto a área, lo de abajo es más grande, así que sería que compresión. En cuanto a importancia para el diseño, lo de arriba es lo más importante para el diseño, así que sería tracción. De nuevo, sería una pregunta ambigua. Me dicen que vino una pregunta para ver vistas, que les daban 2 vistas en esquinas y les preguntaban a ustedes cuál era la siguiente, la vista desde la otra esquina. Ya bueno, es simplemente cuestión de chequear nada más y comparar partes que deberían aparecer y partes que no deberían aparecer. Pues. Claro, y también me dicen que había una vista y les daban para escoger la planta. Y la clásica, lo que les dije, claro, muchas veces colocan espejos. Colocan imágenes de la misma pregunta, pero simplemente en mirror, en espejo. Pedían la horizontal, la ortogonal. ¿A qué pregunta? ¿De qué o qué? ¿En la perspectiva?
A ver, chicos, ordénense, ordénense. No se guíen por la última pregunta. ¿Ah? Me parece que el examen debe haber sido chocolateado. O sea, no a todos la pregunta número 1 es la pregunta número 1. No, una pregunta era tipo recorrido, una estructura en edificio, y como si una persona estuviera pues recorriendo el lugar, ¿no? Y tomando fotos de ¿Ya? cada punto, cuál no pertenece. O sea, habían 5 imágenes y cuál de ellas no era. Ya, ok. Y luego otra de esquina. Te daban 2 vistas del mismo sólido del edificio y te ponían diapositivas, cuál sí era. ¿Cómo? O sea, te daban dos diapositivas de un mismo sólido, ¿Ya? ¿ok? De 2 diferentes esquinas. Uh-huh. Y tenías que escoger cuál sí era. O sea, te dan 5 alternativas. ¿Cuál sí Ya, era? ¿y cuál es la otra que pertenece a esa y esa? En este caso. Ya. Ya, también, bueno, pues sencillo y cosa de comparar nada más. Entonces, o sea, si no fuese por la pregunta esta del pintor, que me parece que es la única que les podría haber generado dudas, o sea, que tal vez sea lo único que determine varias notas, porque por lo que veo las demás preguntas han estado un tanto sencillas, o bueno, en todo caso esto, fáciles de identificar. ¿Alguna otra pregunta rara que recuerden? Bueno, la del cuadrado estaba fácil también. Aparte de la del cuadrado, no ha venido ninguna pregunta rara, ¿no? Lo que sí me cuadra de ese examen, según lo que me están comentando, es que el examen está más definido. O sea, el clásico problema del examen era que había preguntas ambiguas. Y por lo que estoy entendiendo, esta vez ya no han habido preguntas ambiguas. Lo de estructuras es un gran cambio. Si ustedes han revisado preguntas de estructuras anteriormente, incluso las de CEPRE nada más, o sea, han habido preguntas ambiguas en las que no se sabe a qué se están refiriendo y siempre le han venido fregando con eso. Me imagino que al que ha hecho esas preguntas ya dieron su jalón de orejas y las ha acomodado. Y es mucho más esto comprensible, entendible de que se pida simplemente compresión o tracción en este caso, ¿no? Esperemos que ese tipo de preguntas sigan así y que no la vuelvan a fregar. Pero creo que así ha sido también para siempre. ¿Cómo? O sea, creo que las preguntas también han sido así para siempre. Lo que cambia es los edificios que te ponen. También podría ser. Que para siempre también fue simplemente o compresión o tracción nada más. Sí. Entonces sí, pues, o sea, ya han venido ya corrigiendo eso desde antes, entonces. No sé, no confirmo. Bueno, chicos, entonces, a esperar nada más. Las notas, como les digo, lo más seguro es que queden altas, ya, van a quedar regularmente altas. En la pregunta esta exactamente, de cómo formar el cuadrado, la respuesta es fácil, es bien simple, ustedes ya rápidamente la han podido sacar, ya. Y sí, bueno, efectivamente se tiene que realizar con con un par de cortes y sacar esas esquinas para colocarlas en los otros lados y conformar el cuadrado. O sea, de estar fácil, estaba fácil eso. Y si la pregunta era, ¿con cuántas piezas conformamos el cuadrado? Pues serían 3 en este caso. Y en este tipo de preguntas, sí, muchachos, por favor, siempre leer recontra bien el enunciado, porque así como te podrían decir con cuántas piezas se forma el cuadrado, también podrían preguntarte cuántas piezas necesito sacarle a esta figura para formar el cuadrado. Y si el enunciado diría eso, serían 2.
porque a esa figura tú tienes que sacarle 2 piezas para conformar el cuadrado. ¿Me dejo entender? O sea, es distinto. Con cuántas piezas resultantes voy a formar el cuadrado, en la siguiente figura cuántas piezas debería cortarle para, reacomodando, formar el cuadrado. Cambia la cosa, sabiendo, o sea, en ese tipo de preguntas la comprensión de lectura es vital. O también podría ser con cuántos cortes, como justamente ahí estaban preguntando en la mañana, si la pregunta era con cuántos cortes tenemos las piezas para formar el cuadrado, de nuevo también se nos desvaría completamente todo, porque la respuesta ahora una vez más sería 2. Bien, chicos. Examen entonces, como resultado, examen relativamente simple. ¿Ya? Nada del otro mundo. Igual, lo que asusta un poquito es que el examen que venga sea un tanto más complicado, justamente por las notas altas que van a ver con este examen de acá. Y esperemos que si es que lo complican, en todo caso normal que lo compliquen, pero por lo menos que las preguntas que den sean entendibles. ¿Qué pasa, Wendy? ¿Con qué o qué? Del siguiente examen de admisión. Porque, o sea, el examen vocacional no tiene nada que ver con el ordinario, por si acaso. No tiene nada que ver con el ordinario. Con el ordinario, normalmente lo que ocurre es lo siguiente, ya con el examen ordinario. Lo que ocurre es lo siguiente. Si el examen, por ejemplo, si el examen de matemática viene difícil, casi siempre dejan que el examen de ciencias sea un poco más sencillo para compensar, o viceversa. Muchas veces cuando el examen de matemáticas viene esto fácil, es porque en el examen de ciencias la van a complicar un poco, ya, o sea, es una tendencia eso, para que las notas se mantengan siempre en un estándar. Pero no, el vocacional es totalmente independiente, o sea, si el vocacional ha venido fácil ahora, va a venir difícil en el próximo examen de admisión, o sea, es lo que van a hacer, eso sí salta de uno a otro, no tiene que ver con el ordinario, por si acaso. Respecto al ordinario, empiezan este lunes, muchachos, ya saben, por favor, o sea, igual, traten de leer bien, marquen siempre a la segura y pasen a la siguiente. No dejen, de preferencia, en realidad, no dejen preguntas en blanco, por favor, nunca. Yo me recuerdo una pregunta de perspectiva. Por acá me estaban haciendo una pregunta. Puntos en contra, sí, lo más seguro es que haya puntos en contra. Siempre en este tipo de exámenes van a haber puntos en contra, pero recuerden, ustedes no piensen en los puntos en contra. Por más que existan puntos en contra, es mucho peor dejar una pregunta en blanco y no marcar, muchachos. Olvídense ustedes de los puntos en contra. Puntos en contra saben que solamente para asustar a alumnos inseguros, nada más. ¿A qué creo que se debe el nivel del examen? Que no lo han calculado bien, la verdad. O sea, si te refieres por qué el nivel de este examen ha sido así de simple, así de sencillo, es porque no lo han calculado bien. O sea, es una modalidad completamente nueva. A tomar un examen virtual con un tiempo nuevo, o sea, siempre el examen ha sido de 3 horas y las preguntas iban variando según eso. Tomar de repente un examen de 1 hora
y una modalidad completamente distinta, siempre con alternativas, o sea, lo cambia todo, es un examen completamente distinto. Me imagino que no lo han calculado bien y han terminado con un examen más simple que el que debieron, pues. Ha sido eso nada más. Ahora, justamente se van a dar cuenta de qué tan simple estuvo en las notas. Y si se van a dar cuenta que las notas están siendo más altas que lo regular, que lo normal, o sea, van a hacer algo al respecto y seguramente si es que el próximo examen, va a seguir siendo virtual, ya, definitivamente va a ser más complicado que este, de todas maneras. Bueno, chicos, los he visto durante esta semana todos practicando y todo lo demás, para que se den cuenta que justamente, o sea, estoy completamente seguro que si no hubiesen practicado nada más, ese examen lo habrían visto de una manera mucho, pero mucho más complicada. Pero no, se dieron cuenta muchachos que el examen no es la gran cosa tampoco, que no siempre es un examen recontra feo y recontra complicado. Como pueden ver, o sea, cuando se estudia, el examen viene regularmente más simple. Es más, esperemos que el próximo examen, en realidad, esperemos que el próximo examen sea más complicado para que realmente puedan medirse, porque sé que varios de ustedes están en un muy buen nivel, que pueden dar pelea con un examen regularmente exigente, regularmente complicado. Los exámenes del taller han estado más difíciles que esto, pero bueno, pues. Ah, esa es otra cosa. ¿Todas las preguntas varían lo mismo? ¿Todas las preguntas eran de 10 puntos o cómo ha sido? ¿Venía alguna cantidad de puntaje ahí en el enunciado o al costado o algo? Ah, simplemente valían uno todos, o sea, 10 puntos para el que responde todo bien. Claro, o sea, quiere decir que le han puesto puntaje a todas lo mismo. A todas le han puesto el mismo puntaje. No, o sea, demoran en dar los resultados en realidad por lo siguiente. Lo que tengo entendido que están haciendo es que, eh, o sea, aparte de estar chequeando a los alumnos en pleno examen, los alumnos con mayores notas se dan la chamba de revisar sus videos, de ver que no haya absolutamente nada raro, que no haya aparecido alguien por ahí o que tenga indicios de que el alumno está recibiendo claves de tal lado o está mirando constantemente esto o ahí hay un celular, o sea, ese tipo de cosas. O sea, si el alumno ha sacado un puntaje alto, van a revisar los videos y es por eso que se demoran. Porque, o sea, es un examen virtual. Las notas ellos ya lo tienen. O sea, ni bien ustedes terminan, colocan enter, la nota ya salió. O sea, ellos ya lo tienen. No es que tengan una computadora lenta que esté procesando o algo por el estilo. Y no tienen absolutamente nada que calcular. Porque no hay manera pro de marcar una alternativa y una manera novata de marcar una alternativa. O sea, no pueden calificar eso. Las notas ya están. Simplemente están revisando qué notas hacer válidas y qué no. Y para eso están revisando los videos de los alumnos que han postulado. Los videos de ustedes mismos, de ustedes. Y si en tu casa penan, pues te fregaste, porque o sea, van a tomarlo como que tuvieron que unir un personaje histórico a su obra de arte. ¿Qué hablas?
Gracias, Andrita. Efectivamente, esos son los nombres que han venido, bueno, los arquitectos y artistas que han venido. Uf, bueno, chicos, eso fue el examen al que todo el mundo le tenía miedo del día de hoy. Entonces, simplemente, muchachos, con paciencia, los exámenes estos 3 que vengan, ¿ya? Y esperar los mejores resultados. Ya saben, por favor, chicos, marquen todo, no duden de sus respuestas, por favor. Y bueno, cualquier cosa se les va a ir mencionando por acá, por este grupo, ¿está bien? Este grupo se va a mantener todavía como un grupo en general, para jugar algunas cosas por ahí, información que quieran que compartir, o ustedes mismos también. O sea, ahorita prácticamente ustedes comparten el hecho de que son todavía postulantes para la carrera, así que seguramente van a encontrar cosas interesantes por acá que van a poder compartir entre ustedes y todo lo demás. Por ahí, votenlo a Tevez, votenme a mí después y normal, o sea, se quedan con esto todavía porque de hecho que les va a servir. Normalmente es un poco complicado porque cuando uno postula ingeniería, o sea, como que tienen bastantes cosas en común, pero siempre en un salón hay 2, 3 que nada más van a arquitectura. Y entonces como que es un tanto más difícil tenerlos a todos en un solo lado. Apóyense entre ustedes, muchachos. Cuáles los materiales. Si alguien ha estado en algún otro taller, qué sé yo, taller Cero, Leco, Arquitect y todo lo demás, cuídense los materiales. A fin de cuentas es para su propio bien. ¿Cuál es mi recomendación para este examen? Recién llegas, Marcelo. ¿A qué te refieres para este examen vocacional? No te entiendo, disculpa, Marcelo, no entiendo tu pregunta.